Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Saluda al pastor Juan Zavala en esta hora. Quiero darle gracias a Dios una vez más por la oportunidad que Dios me da de estar una vez más aquí delante de todas las personas que se sintonizan a través de las redes sociales. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio para mí poder estar en este lugar, dándole gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos brinda, y gracias a Dios porque pues un día más que Dios nos da de vida. Dios bendiga a todos los que a través de estos medios se comunican en las redes sociales para llevar este evangelio del reino a todas las naciones, a todas las personas que sintonizan las redes sociales. Dios los bendiga. Dios bendiga a todas sus familias también que están siempre sirviéndole al Señor, buscando la manera de adorar y glorificar el nombre de Dios, y quiero darle gracias a Dios por eso. También gracias a mi familia también, que está siempre para apoyar el ministerio de la obra de Dios. Mi familia, Dios me la bendiga siempre. Dios bendiga a mis hijos también, que con esfuerzo estamos luchando para llegar al conocimiento de la verdad. Quiero también brindar mis sentidos pésame a todas las familias de Guatemala que sufrieron ese evento catastrófico del volcán, y todas las familias personas que perdieron sus familiares, sus seres queridos. Nuestras más sentido pésame a todas las familias de Guatemala que han pasado por un procedimiento de dolor, de pérdidas, y bueno, hay cosas que se pueden evitar, otras que no, y de todas formas la tierra, dice la Escritura que la tierra está gimiendo como con dolores de parto, porque la tierra está sintiendo el tiempo final que se le está llegando. El Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra iba a pasar, pero que su palabra no pasaría. Por esa razón es que estamos nosotros, yo estoy enseñando esto, porque necesitamos entrar en el conocimiento de la verdad y poder tener la vida eterna a través de la palabra de Dios, que es el canal, es el camino, es la verdad y también es la vida. Todo aquel que crea en los mandamientos que el Señor dejó establecido y obedezca lo que Él dejó establecido, va a salvarse. Dios va a guardarlos, y si por A o B razón perdieran sus vidas, el Señor dijo que cualquiera que perdiera su vida por causa de Él la volvería a encontrar. Por esa razón quiero estar llegando a través de estos medios a todas las personas que nos sintonizan, que buscan de Dios, y los que busquen de Dios, porque el momento de la angustia y de la prueba, solamente Dios es el único que va a poder estar a través de nosotros, dándonos la fuerza, dándonos la facultad para poder seguir adelante y poder nosotros escapar de la ira venidera, porque los días que se aproximan son días fuertes, días grandes, donde no vamos a encontrar otra salida. Nadie podrá ayudarnos sino solamente Dios. El Señor Jesucristo dijo que en los últimos días, en aquellos días, todo aquel que invocare el nombre del Señor se va a salvar.
pero los que no quieran, desafortunadamente, Dios los va a desamparar y Dios no estará con ellos. Sé que nuestro gran sentido pésame para el país de Guatemala, nuestros hermanos que de una u otra razón estuvieron ahí, murieron quizás a través de esas erupciones naturales de su volcán, pero Dios está siempre llamándonos, siempre Dios está pendiente de nosotros. Sé que es tiempo de prepararnos y es tiempo de estar listos, porque el tiempo de la ira de Dios se aproxima. Y cuando la ira de Dios venga, nadie escapará. El profeta Malaquías dice que el Señor no les dejará ni raíz ni rama, porque Él traerá juicio. Cuando el Señor traiga los juicios de Él a la tierra, va a ser bien difícil poder escapar. Para todos aquellos que hacen y aman el engaño y la maldad, será demasiado, extremadamente el castigo. Serán calcinados, serán quemados, porque desobedecieron a su Creador, desobedecieron las ordenanzas del Señor, desobedecieron los mandamientos de Él y no le estimamos y le tuvimos nosotros menospreciado a Él. A través de la palabra del Señor, del Evangelio del Reino que enseñamos acá en este lugar, nos damos cuenta que el tiempo del Señor se acerca. Sé que muchas personas están de acuerdo, sé que muchas personas no están de acuerdo, pero también sé que muchas personas a través de estas enseñanzas oirán el consejo de la palabra de Dios. Abrirán, Dios enviará y les abrirá el conocimiento de la verdad. Y van a poder escapar del sistema que nos consume, del sistema religioso que nos maltrata, el sistema que en vez de ayudarnos a la salvación nos consume y nos lleva hacia la perdición. Hace un fin de semana atrás, el viernes pasado, estuvimos hablando acerca del tiempo cuando el Señor Jesús fue alzado, fue llevado arriba en gloria. La Biblia dice que nosotros, después de eso, el profeta Oseas dijo que después de ese tiempo, nosotros, después de 2 días, que son 2000 años, porque la palabra de Dios dice, Pedro dice, no quiero que ignoren, hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años para el Señor es como un día. Y ese es el tiempo en que nosotros nos acercamos, ese es el tiempo en que nosotros estamos viviendo, porque la palabra de Dios se va a cumplir. El profeta Oseas dijo que después de que el Señor fuera alzado y recibido arriba en gloria, el Señor, por medio del profeta Oseas, nos declaró que después de 2 días el Señor nos iba a levantar. Estos mismos 2 días estuvo el Señor Jesucristo con los gentiles cuando Él estuvo aquí en la tierra. Estos mismos 2 días los pasó Él con el pueblo de Samaria, en representación de los 2000 años que el Señor estará con nosotros. Los 2000 años se acabaron, se terminaron prácticamente. Ese tiempo se culminó. En el año 2001 se llegaron a cumplir los 2000 años que Dios dejó establecido. Después de esto, el Señor le profetizó al profeta Isaías. El Señor le profetizó al profeta Isaías que Él iba a levantar a su pueblo, que Él iba a restaurar a su pueblo y que nosotros debíamos aprender de lo que el Señor les estaba enseñando al pueblo de Israel. El Señor le dijo a Isaías que Él iba a levantar de nuevo a Israel. Y ese día, cuando esto se terminara,
que el Señor iba a levantar al pueblo de Israel, el Señor le dijo a Isaías en el capítulo 66, en el verso 8, el Señor le reveló a Isaías y le habló referente el día en que Israel se convirtió en una nación, el 15 de mayo de 1948. Esta profecía ya estaba predestinada por el Señor. Ya se había profetizado esto antes de que se cumpliera. Por esa razón, nosotros tenemos que estar despiertos a las cosas que se sobrevendrán en el futuro. Debemos aprender de la palabra del Señor. No podemos estar solamente sentados calentando una banca y que un predicador pagado nos haga brincar, que nos haga reír. Necesitamos que nos instruyan en la palabra de Dios. Necesitamos saber cuál es el camino que lleva a la vida eterna, porque hemos estado por más de 150 años. La iglesia ha estado sumergida en un sistema religioso que no nos ha dejado prácticamente respirar, y hemos estado viviendo de una manera tal que no conocemos tan siquiera quién es Dios. No sabemos nada de Él. Creemos que Dios se agrada de lo que hacemos nosotros. Creemos que Dios se agrada de lo que está haciendo el pueblo. Creemos que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, y creemos erróneamente. Al profeta Isaías se le reveló que la restauración de Israel se iba a llegar. El profeta Isaías en el capítulo 66, verso 8, el Señor le dijo que Él iba a restaurar a Israel en un día. Él iba a levantar a una nación. Él iba a levantar a ese pueblo. Israel hace unos en el 1912. En el 1912 aún Israel todavía no estaba convertido en una nación. El pueblo hebreo ya no quería hablar hebreo. No quería someterse a las reglas de Dios, porque habían sufrido tanto por tanto tiempo exilios. Más de 5.5 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto, hasta que el día en que el Señor, en el mayo 14 del año 1948, el Señor decidió cumplir su palabra que había hablado por medio del profeta Isaías, que le dijo: yo levantaré. En el verso 8, por ejemplo, dice: ¿quién oyó cosa semejante? Dice Dios. ¿Quién vio tal cosa? Dice Dios: concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Ese día las Naciones Unidas se reunieron. 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en una nación, cumpliendo la palabra que el Señor Jesucristo le había profetizado, le había dado al profeta Isaías en los tiempos de nosotros. Debemos conocer los tiempos, debemos conocer las profecías de Dios. Por esa razón, nosotros estamos en el anonimato y no sabemos nada. Solamente decimos amén, solamente nos gusta criticar, porque el sistema religioso lo que hace es criticar, juzgar, mirar tu manera de vestir, mirar tu manera de ser, mirar tu manera de hablar, mirar tu manera de actuar, mirar cómo andas tú, y no mirar cómo estamos caminando fuera de los caminos de nuestro Dios. Israel se convierte en una nación. De ahí para acá, Israel, el Señor dijo en el capítulo 24 de Mateo que debíamos nosotros aprender de Israel. Nuestras raíces son raíces hebreas. Por esa razón yo estoy enseñando el Evangelio del Reino, porque el Evangelio del Reino es un evangelio que no es terrenal. El Evangelio del Reino es un evangelio que no viene de la tierra ni de ninguna organización.
no viene tampoco de ningún lugar, no viene de ninguna parte, porque el Evangelio del Reino es un Evangelio que viene directamente del Reino de Dios para nosotros, para que aprendamos, para que vivamos conforme las reglas que Dios dejó establecidas, que vivamos conforme Dios nos ha ordenado que vivamos nosotros conforme Dios dice que debemos de vivir, y podamos hacer las cosas conforme Dios dice que debemos hacerlas. Hoy quiero enseñarle algo de que quizá usted nunca lo ha escuchado en su congregación, porque este Evangelio del Reino no se predica en las congregaciones, no se enseña en las congregaciones, porque esto se hace ver mal delante de las naciones. Esto se hace ver mal delante de un grupo religioso. Esto hace ver mal a cualquiera que habla de esto, hace ver mal a una congregación, a un concilio, a una organización, porque esto prácticamente incomoda la enseñanza que se ha recibido, incomoda el mensaje que se predica en las calles, incomoda todo. Pero si usted está creyendo que usted en su congregación está bien y que le está yendo de maravilla y que no tiene problemas, se debería de preocupar, porque el Señor Jesús dijo que nosotros teníamos que tener aflicción por causa de Él. El Señor dijo que nosotros nos teníamos que incomodar. Él no vino a traernos paz a nosotros, Él vino a traernos a nosotros espada. Él vino a nosotros a traernos juicios. Él vino a nosotros a traernos las reglas que debíamos nosotros seguir. Y esas son las cosas que incomodan prácticamente a los sistemas religiosos. Los sistemas religiosos solamente están en una congregación para guiar a las masas, sin el conocimiento de la palabra del Señor, sin saber nada de los tiempos del Señor. Por esa razón la iglesia está en ignorancia y caminando en un mundo de ignorancia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido siguiendo a ciegos, y los ciegos que guían a otros ciegos, ambos irán a dar al mismo lugar que Dios dijo que iba a suceder. El día de hoy, la semana pasada, yo estuve enseñándoles acerca del día en que el Señor se levantó y fue recibido arriba en gloria. Ahora quiero enseñarles referente a lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente al día y la hora. ¿Por qué razón nosotros no entendemos y no comprendemos cuando la Escritura dice nadie sabe el día y la hora cuando estas cosas van a acontecer? El Señor Jesucristo en el libro de Mateo, quiero compartirlos con ustedes el día de hoy, en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Si usted quizás está en su comodidad de su hogar, puede tomar su escritura conmigo y podemos leer la palabra del Señor, porque esta palabra que viene prácticamente no es palabra de hombre. Este es el Evangelio del Reino que trajo el mismo Señor Jesucristo a las naciones. Porque el Evangelio del Reino transforma el corazón del hombre. El Evangelio del Reino hace libertad al cautivo. El Evangelio del Reino es el que lo hace despertar a usted entre los muertos. El Evangelio del Reino es el que lo hace a usted vivir en medio de un mundo lleno de maldad y apartarse y salir de ese lugar donde se encuentra a través de la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo que cuando nosotros conociéramos la verdad los va a hacer a ustedes y a mí verdaderamente libres delante de la presencia del Señor. Mateo en el capítulo 24 y en el versículo 35, el Señor dice en el verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El Señor hablando en la primavera del año 27, para terminar la primavera del año 27, el día de la Pascua, cuando Él fue sacrificado en el mes de Aviv del año 4028 de la creación. El Señor está hablando esto a los discípulos y les está diciendo acerca de los tiempos en que van a suceder las cosas. Y el Señor les dice en el verso 35, les dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué Dios dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? En el verso 36 dice el Señor de esta manera: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice la Escritura. Y en ese pasaje que leemos nosotros el día de hoy es el cual yo me quiero enfocar en ese día. Porque muchos de nosotros, o muchas de las personas, cuando predican, interpretan este pasaje bíblico y lo enseñan que nadie sabe el día y la hora cuando el Señor vendrá. Y dice, no se sabe cuándo el Señor va a venir. El sistema religioso dice, no se sabe cuándo Dios va a venir. No sabemos, como puede venir hoy, como puede venir mañana. No sabemos cuándo irá a suceder esto, dice el sistema religioso. El sistema religioso dice, puede venir en la noche. Necesitamos vigilar, estar en vigilia. Necesitamos estar todos los viernes reunidos. El sistema religioso le dice a usted que debe estar preparado porque no sabe usted si se va a morir hoy o mañana, o el Señor va a venir hoy en la madrugada. Y mucha gente han predestinado días, horas para esto. Mucha gente han predestinado que la venida del Señor va a ser el final del año, a mediados del año. Y dice, nadie sabe el día y la hora. Y se encierra ahí porque el sistema religioso no entiende esto. El sistema religioso que nos enseñan allá afuera no nos puede abrir el entendimiento, porque ellos no tienen la capacidad para entender los tiempos que se han aproximado. El día y la hora ellos no lo pueden entender, porque para entender el día y la hora de nuestro Dios debemos conocer los tiempos del Señor. Debemos entender lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en la primavera, el día antes de su muerte, en la primavera del año 4028, en el mes de Aviv, cuando Él iba a fallecer. Él nos enseñó todas estas cosas porque los discípulos se reunieron y le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles son las señales que nos vas a dar? El Señor dice que Él iba a regresar, pero antes de regresar, Él dijo, estas son las cosas que van a suceder. Y entre ellas voy a enfocarme en el día y la hora. Yo les voy a explicar por la palabra de Dios qué es lo que el Señor Jesucristo nos reveló cuando dice, nadie sabe el día y la hora cuando estas cosas van a acontecer. Para empezar, nosotros necesitamos saber los tiempos del Señor. Sin los tiempos del Señor, usted no podrá entender la Escritura. Usted no podrá discernir la palabra del Señor. Usted puede predicar en una iglesia. Puede abrir el Salmo 91 y echar un sermón de loco. Usted puede abrir la Escritura y hablar de las 10 vírgenes y hablar de 10 preparadas y 10 insensatas. Usted puede hablar cualquier cosa de un púlpito. Pero si no entiende los mandamientos y los tiempos del Señor, déjeme decirle que está ignorante de la Escritura. Y si usted está guiando a un poco de gente, y si usted es pastor o líder o ministro, usted está guiando a un poco de gente al despeñadero. Porque en aquel día el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, cuando estemos en la eternidad, en el mar de vidrio y de cristal, ahí el Señor los juzgará y los mirará cara a cara. El día que el Señor nos juzgue a nosotros y los vea cara a cara, ese día nosotros tenemos que responder a nuestro Rey. Ese día el Señor nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros. Y ese día es el día donde el hombre crujirá los dientes.
y se arrepentirá, pero será demasiado tarde, porque ese es el día del castigo, que el Señor dice: yo estuve enfermo y no me visitaste, estuve hambriento y no me diste de comer, estuve desnudo, no te preocupaste por mí, estuve hambriento, no me diste de comer, estuve sediento, no me diste de beber. Ese día será un día grave, un día pesado. El Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad, no sé quiénes son ustedes, y serán castigados. Pero aquel que oiga los mandamientos y las escrituras del Señor y las ponga por obra, ese hombre será llamado fiel, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Para conocer los tiempos del Señor, es necesario, para conocer el día y la hora, es necesario irnos en el pasado y remontarnos en el libro del Antiguo Testamento, que la palabra del Señor nos enseña, y mirar lo que hacían los profetas y los discípulos de nuestro Dios, y andar por la senda que ellos anduvieron, cumpliendo mandamientos y estatutos que Dios dejó establecidos. Hoy en día la gente está solamente envuelta en un manto religioso y haciendo sus fechorías a través del nombre del Señor y poniendo el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Pero serán castigados en el día de la ira de Dios, cuando Dios regrese. Nuestro Rey regresará. Solo los sirvientes de Él serán los únicos que escaparán de la ira venidera. Para entender el día y la hora, estamos hablando nosotros de los tiempos del Señor, y estamos remontándonos nosotros a la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se da en el séptimo mes. El séptimo mes es el mes sabático del año de Dios. Es el séptimo mes del año. Es el mes cuando Dios decidió enviar sus mandamientos, sus leyes, darle a Moisés sus tablas de la ley para el pueblo, para que las naciones se regieran a través de ese pacto que Dios hizo con ellos. El día de la fiesta de las trompetas, ese día da inicio cuando la luna aparece en el firmamento por primera vez. La luna se demora 28 días y a veces 29 días en aparecer y en ocultarse. El calendario del Señor da inicio el día de la luna nueva. Ese es el primer día del mes. Y también el día primero del mes, del año, del mes de la Aviv, da inicio al rayito de la luna nueva en el firmamento. Dios dejó establecido esto desde el principio. Desde el libro de Génesis, Dios deja establecido y dice Dios: y fue el día, la tarde y la mañana de un día. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. En fin, hasta llegar al sexto día. En el sexto día Dios dice: fue la tarde y la mañana del sexto día. Y el séptimo día, dice Dios, reposó, porque todo lo que había hecho fue agradable delante de Dios. En el séptimo mes, el primero del mes de la Aviv, da inicio a la fiesta de la Pascua del Señor, que fue cuando el Señor fue crucificado en el año 4028 de la creación. El 14 del mes de la Aviv, en el mes de marzo. Luego da inicio en el mes séptimo a la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se celebran a través de la palabra del Señor, cuando Dios le da al pueblo ordenanzas y le dice el Señor: cuando salga la luna nueva deben adorar, porque ese es el comienzo, es el mes, es el mes sabático, es el mes de la fiesta de las trompetas. Ese mes del séptimo de las trompetas prácticamente fue el mes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque al día 14 del mes séptimo el Señor Jesucristo, María dio a luz a Jesús en el mes séptimo.
Ese mes es el mes de la fiesta de las trompetas que da inicio al comienzo de la luna nueva. El Señor dio orden que todo esto se hiciera de una manera tal que nosotros pudiéramos darle al Señor honra y gloria. La palabra del Señor dice que debemos nosotros honrar a nuestro Dios en la fiesta de las trompetas. Amén. Ahora, la palabra del Señor dice que debemos nosotros obedecer las cosas que Dios nos dejó para que nosotros las cumpliéramos. En el mes séptimo, en el mes sabático, en ese día, Dios dice que debemos nosotros celebrarlos al son de bocina. Esa fiesta de las trompetas las tenemos registrada nosotros en el Levíticos, en el capítulo 23. Nosotros, el Señor nos dejó que debíamos nosotros celebrar, le diéramos la honra y la gloria al Señor en ese día. Porque ese día prácticamente fue el día en que el Señor trajo a nosotros la palabra del Señor. Ese fue el día. Ahora, la fiesta de las trompetas se celebra. El sumo sacerdote tenía que mandar a 2 hombres, 2 testigos en las colinas, dos levitas, sirvientes. El Señor dice que debía, él mandó, el sumo sacerdote mandaba a los levitas para que chequearan el día de la luna nueva. Ese día los 2 levitas que iban a las montañas a ver lo que estaba sucediendo, ellos iban a dar prácticamente la señal. Los 2 testigos eran enviados a las colinas de Jerusalén. Jerusalén está rodeada de montes, como dice el Salmo. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, el sumo sacerdote, en el mes de Aviv, que es el único mes que hay que estar pendientes, porque ese es el día en que el Señor dijo que debíamos estar alertas. Ese es el mes que nosotros debemos estar pendientes. Ese es el día en que la palabra del Señor dice que nosotros debemos tocar trompetas en la luna nueva y hacer fiesta al Señor. Porque las fiestas del Señor son las sombras que van a venir, las sombras proféticas de las cosas que van a venir. Eso nos dice la palabra del Señor. Yo le voy a leer en la Escritura lo que estoy hablando en esta hora, porque esto es la palabra que está escrita. Esto no es invento de nadie. Un día un hermano me dijo: hermano, usted quizás inventa las cosas. No invento nada. Todo está en la Escritura. Todo está escrito. Y por eso yo hablo de esta manera. Ahora, en la fiesta de las trompetas era necesario que 2 testigos salieran a las montañas. En el firmamento, al aparecer la luna nueva, ese es el día en que nadie sabe el día ni la hora cuando la luna va a aparecer en el firmamento. Entonces es necesario que estén en vela. Eso fue lo que Jesús dijo. Eso fue lo que el Señor habló. Y dijo que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría a opinar su casa, él estaría en vela. Y eso es lo que el Señor nos habla a nosotros concerniente a los tiempos del Señor. Que si nosotros supiéramos, estaríamos en vela y no anduviéramos haciendo lo que andamos haciendo. Porque conocemos los tiempos y la venida del Señor se nos va a revelar a nosotros, así como se les reveló en la antigüedad a la iglesia primitiva. También la iglesia en la actualidad, Dios mandará un espíritu sobre toda carne para que revelen los misterios del Señor y la venida de Él.
La palabra del Señor así nos enseña. Salmo 81:3 dice: tocad la trompeta en la luna nueva. Esa es la señal prácticamente que viene, hermano, las fiestas de las trompetas, que se celebra en el séptimo mes, que se da en el día y la hora que nadie sabe. Eso es lo que el Señor Jesucristo está revelando. Pero alguien que no conozca los tiempos del Señor no va a entender esto. Ahora bien, los dos testigos iban a los montes, a las montañas de Galilea, al monte de los Olivos, y estaban pendientes, estaban en vela. Al aparecimiento de la luna nueva, dos testigos bajaban al templo, y cuando llegaban al templo tocaban las puertas. Las puertas del templo se abrían. Los guardias preguntaban: ¿ustedes quiénes son? Ellos decían: nosotros somos los dos testigos que fueron enviados a ver la luna nueva. Y ellos llevaban la noticia al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, estando en el lugar santo, decía: ¿ha aparecido la luna nueva en el firmamento? Ellos decían: sí, ha aparecido la luna nueva en el firmamento. El segundo testigo decía: sí, hemos visto la luna nueva en el firmamento. Esta señal que daban estos dos testigos llegaba al sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote confirmaba la luna nueva a través de dos testigos, porque así lo manda en el Antiguo Testamento, la ley de Dios manda que de boca de 2 o 3 testigos, entonces el sumo sacerdote daba la señal a los levitas. El fuego del altar se encendía, las trompetas sonaban y era una fiesta solemne para Dios. Eso dice la Escritura. Eso lo manda la Escritura, que debemos hacer una fiesta solemne para Él. El libro de los Salmos, en el capítulo 81, dice la Escritura de esta manera. Dice la Escritura: tocad la trompeta. Voy a leerse el verso 1 en adelante del Salmo 81. Dice así: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob. Aclamad con júbilo. Ese día era el día que el Señor decía que debíamos nosotros hacerle las fiestas a Él. Levíticos capítulo 23, verso 23 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que en el mes séptimo, en el primero del mes, tendréis día de reposo. El primero de los meses tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. La santa convocación en hebreo es Kadosh Mikra. Kadosh Mikra quiere decir un ensayo santo. Dios dice: van a practicar esto, lo van a ensayar esto, lo van a hacer siempre por todas sus generaciones. Sigue diciendo: ningún trabajo van a hacer ustedes de siervo, y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová el día de las trompetas. Salmo capítulo 81, verso 1 dice: cantad con gozo a Dios, cumpliendo los mandamientos del Señor. Dice: fortaleza nuestra, al Dios de Jacob. Aclamar con júbilo, entonar canción, tener el pandero, dice el arpa deliciosa y el salterio. Verso 3 dice: y tocar la trompeta en la luna nueva. Ese día que había que tocar la luna nueva era por boca de 2 o 3 testigos que llegaban y decían: ha aparecido la luna nueva. Porque ese día nadie sabe cuándo la luna aparecerá. Ese día tanto puede aparecer en el día 29 o puede aparecer en el día 30, porque hay un día de tinieblas donde la luna no aparece. La luna tarda 28, 29 días en aparecer y dar la vuelta y esconderse, porque el mes hebreo, el mes del calendario del Señor, solamente tiene 30 días. Y la luna se demora 29 días. El día de tinieblas pasa y el siguiente día la luna nueva aparecerá.
Ese día el Señor dijo, ese día nadie sabe, porque es verdad, ese día nadie sabe a qué hora o qué día aparecerá la luna en el firmamento. Nadie sabe, ni los ángeles del cielo saben, solamente sabe Dios cuándo aparecerá, porque Él fue el que creó los firmamentos, las estrellas, las cosas que hay en los cielos, y ellos cuentan la gloria del Señor. Por eso que Jesús le dijo, nadie sabe el día y la hora cuándo esto sucederá, pero ustedes deben de estar despiertos a lo que va a pasar. El libro de los Salmos en el capítulo 3 dice, tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, el día de nuestra fiesta de las trompetas, vamos a hacerlo. En el día y la hora que nadie sabe. Los dos testigos juegan un papel importante para la venida también de nuestro Señor Jesús. Por esa razón, nosotros necesitamos entender los tiempos del Señor, que el Señor los dejó establecido en la Escritura para su regreso. Por esa razón, nosotros debemos estar preparados, porque la venida de nuestro Rey, el Rey, regresa también pronto a traer a su pueblo. Pero Dios, Jesús, no viene todavía como le enseña el sistema religioso allá afuera. Jesús no regresa en este momento, ni mañana, ni pasado mañana, ni en un año, ni en 2 años. Dios no regresa todavía. Porque para esto debe de cumplirse la Escritura, lo que el Señor dejó establecido. El Señor dijo, tengan cuidado, miren que nadie los engañe, porque en los últimos días vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Le van a decir a usted, nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros tenemos la doctrina correcta. Nosotros enseñamos en el nombre del Señor. Le van a decir a usted. Le van a decir a usted. Nosotros estamos enseñándole el camino a la vida eterna. Le van a enseñar a usted diciéndole que el Señor viene en el rapto, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 21, no le crean. No lo sigan, no anden en tras de esta gente, porque esta gente no saben aún ni lo que hablan, porque están siguiendo un grupo de gente ciegas que guían a otros ciegos. No conocen los tiempos, no conocen nada de las cosas que Dios dejó establecido en la Escritura. Ahora bien, lo que el Señor se está refiriendo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 36, el Señor dice, nadie sabe el día ni la hora cuando estas cosas vendrán a aparecer. Amén. El Señor dice, tengan cuidado que nadie los engañe, porque en los últimos días mucha gente va a venir a diciéndole a usted con mensajes falsos, con testimonios falsos, con mensajes falsos, diciéndole que Dios dijo y Dios no ha dicho nada, diciéndole que Dios me ha revelado y Dios no le ha revelado nada. Son falsos profetas, falsos testigos y falsos mensajeros que tendrán su paga y su castigo del día de la ira venidera, porque han engañado y han usurpado el nombre del Señor y se han enriquecido a través del nombre del Señor y han hecho maldades, y Dios los castigará severamente por hacer grande maldad con el nombre del Señor. En aquel día el Señor dijo que muchos iban a tropezar porque los van a entregar a la tribulación, unos a otros se van a aborrecer. Vendrá el día en que usted mismo aborrecerá a aquellos que le enseñaron a usted la mentira. Usted mismo aborrecerá a aquellos que los enseñaron a usted a guiarse en el camino, entre comillas, hacia Dios, y los va a decepcionar porque ellos también cayeron y fracasaron. Dice la Escritura que muchos tropezarán en aquel día, en estos días. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
La maldad se va a multiplicar. En la palabra del Señor dice, han adulterado los mandamientos. El sistema religioso ha adulterado los mandamientos del Señor. Siguen doctrina de hombre, siguen constituciones de hombre, siguen reglas de hombres. Están sujetos al sistema religioso de tal manera que no pueden hablar aún ni en contra del sistema religioso, porque van a ser expulsados de sus congregaciones, van a ser sacados de sus ministerios, van a ser echados fuera, los van a tratar de divisores, los van a tratar de engañadores, los van a tratar de falsos, porque usted incomodó al sistema religioso. Este mensaje del Evangelio del Reino viene a incomodar a las personas, viene a incomodar a aquellos que van a seguir al Señor, viene a incomodar a aquellos que quieren escapar del lugar que Dios los tiene en este momento, a través de la palabra del Señor. Jesús dijo que la abominación desoladora iba a aparecer antes de su venida. Satanás tendrá que aparecer antes que el Señor Jesucristo venga. Ahora, el libro de Apocalipsis, que nos revela exactamente los mismos tiempos que el Señor estaba hablando. Los tiempos donde el Señor Jesucristo dijo que nadie sabe el día ni la hora, porque esta es la fiesta de las trompetas que se va a llevar a cabo. En esta fiesta de las trompetas que se va a llevar a cabo, que es el día de la resurrección de los muertos en Cristo. Ese día es el día en que el Señor les dijo, ustedes no sabrán el día ni la hora cuando esto sucederá, porque esto pasará exactamente en el día de la trompeta, en el día de la fiesta de las trompetas, que está revelado en el libro de Apocalipsis. Ahí se encuentran prácticamente los dos testigos. La venida del Señor no se va a dar solamente porque el sistema religioso dice que va a venir mañana o pasado, o va a venir solamente porque usted piensa que es tiempo, porque ha caído un terremoto, porque un volcán ha hecho erupción. No, estas son señales. Dice el Señor que esto solamente es un principio de dolor. Esto solamente es un momento de angustia. Son señales que está mandando Dios a través de la tierra, mandando la señal que el día de Él se acerca. Quiero leerles el papel importante que tienen los dos testigos en la Escritura. En el día que el Señor dijo que nadie sabía el día ni la hora cuando estas cosas iban a suceder. En el libro de Apocalipsis, yo quiero ahora cambiar de este día, porque este es el día, y estoy hablándole ahora a usted, que nadie sabe el día ni la hora, porque esta es la fiesta de las trompetas que se da justamente en un día y una hora que nadie sabe cuándo irá a suceder. Los dos testigos tienen que estar preparados ese día para traer el mensaje al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tiene que dar la señal. Estos dos testigos hacen exactamente el mismo trabajo que Jesús está haciendo en el reino de los cielos, como el Dios y el sumo sacerdote. La palabra del Señor dice que Él vendrá en una nube, Él regresará con autoridad. Dice que Él viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque Él ahora es convertido en el Dios todopoderoso, en el sumo sacerdote, en el santo de los santos, en el Rey de reyes, el Señor de señores. Ahora Él tiene todo dominio en los cielos y también en la tierra. Pero Dios no va a violar ninguno de sus mandamientos. Jesús no va a violar ninguna de sus reglas. Jesús va a cumplir todo lo que Él dijo que iba a cumplir. Por esa razón, la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no pasará. Esa no va a pasar por alto. Señoras y señores, abran sus ojos,
abran su entendimiento, pídanle al Señor el conocimiento de la palabra del Señor, para que Dios los ilumine a través de su palabra y puedan escapar ustedes el día del juicio final que se aproxima en unos años más adelante. La venida del Señor Jesús se la reveló a sus discípulos cuando les dijo: ustedes no saben el día ni la hora cuando esto va a acontecer y deben de estar preparados, pero el Señor sí va a saber. Y nosotros, los que confiamos, los sirvientes de Él, a los que Dios nos ha revelado su palabra, entendemos los tiempos del Señor, tal como el apóstol Pablo se lo hizo saber a la iglesia de los tesalonicenses. Él les dijo: hermanos, ustedes no tienen necesidad de que yo les diga concerniente al respecto de la venida del Señor. Ustedes no tienen necesidad. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben perfectamente la venida del Señor. Ese es el conocimiento de la verdad, que usted conozca cuándo el Señor vendrá por su pueblo. El pueblo de Israel conoce estas cosas. El pueblo de Israel entiende estas cosas. Los judíos mesiánicos que creen en el Mesías entienden estas cosas. Todos Israel comprende esto. Solamente nosotros, los gentiles, no entendemos la palabra de nuestro Dios. Estamos como cuando el Señor apareció a la samaritana y el Señor le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Ustedes sirven a lo que no saben. Nosotros sabemos lo que adoramos. Esto fue las palabras que el Señor le mencionó a los de Samaria. Por esa razón, yo enseño esto. Muchas personas y pastores, seguidores y que me conocen, no hablan nada de esto. Se quedan callados. No dicen nada porque a ellos no les conviene darse a conocer y arrepentirse y decir que están mal en su enseñanza, están mal en sus iglesias, en sus tronos sentados. Les gusta que la gente los vea bien, les gusta que la gente los admire, les gusta que la gente los exalte y que la gente hable bien de ellos. Pero este evangelio no es para que hable bien de nadie. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, fue muerto por esta causa. Porque el Señor vino a descomponer el sistema religioso de los días que Él estaba. Y el sistema religioso no ha muerto. El sistema religioso de los fariseos, de los saduceos y los escribas que escribían las leyes no ha muerto. Está regado entre las naciones. Por eso el Señor dice: la gran Babilonia, la gran ramera, que se ha contaminado con todos los reyes de la tierra, ha fornicado, ha transgredido, ha adulterado los mandamientos del Señor. Esto fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes han cambiado los mandamientos míos por tradiciones de hombres. Yo no quiero ser enfrentado el día de cuando el Señor me llame a mí. Yo quiero mostrar por la Escritura que sigo los caminos del Señor. El Señor no es salvadoreño, ni es mexicano, ni hondureño, ni guatemalteco, ni de Sudamérica. Jesús, nuestro Dios, Él tiene sus raíces hebreas. Y Él dijo: no quiero que ustedes ignoren ni por un momento que yo he venido a abrogar la ley o a ignorar la ley, sino que yo he venido a cumplir la ley y a obedecer todas las cosas que Dios me ha dejado establecidas. Yo he venido a cumplir todo lo que está escrito de mí en los salmos y los profetas. Jesús nunca va a quebrantar ninguna de sus tiempos que Él dejó establecido. Por eso el Señor dice: yo no voy a ir a escondidas a recoger a mi pueblo. Yo no voy a ir en un rapto, en un espispilión o en un abrir y cerrar de ojos a llevarme a mi pueblo. Los que confían y creen de esa manera van a quedar decepcionados, porque Dios no se los va a llevar de esa manera. Él dijo: cuando ustedes vean en el lugar santo a Satanás
en el final de la tribulación. Ustedes van a ver a Satanás sentado en Israel. Ahí ese día, cuando ustedes lo vean, entonces erguíos vuestros lomos, porque vuestra redención ha llegado. Por favor, no creas tú que Dios viene mañana o pasado. Prepárate con el Señor. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis que el que es santo siga santificándose. Usted, hermano y hermana que tiene hijos y familia, santifíquese delante del Señor y pídale al Señor que Dios le dé entendimiento para comprender la Escritura, para que pueda salir de la Babilonia que el Señor dijo que debíamos escapar, del sistema religioso que nos engaña, que usted los ve allá en grandes eventos, grandes congregaciones, grandes convenciones, y jalando a la gente y motivándolos a la gente al bautismo, motivándolos a la gente a recibir el Espíritu Santo. No, primeramente hay que obedecer los mandamientos del Señor. El Señor Jesucristo dijo que todo el que creyera en Él, conforme dice la Escritura, y fuere bautizado, se salvará. Pero no con el sistema religioso que le dicen a usted: venga, voy a orar por usted, repita conmigo esta oración, repita conmigo esto, ponga la mano sobre la radio, ponga la mano sobre el televisor. Dios no obra de esa manera. Así dice la Escritura. Dios no es así. Dios tiene sus tiempos y Dios tiene sus mandamientos y leyes que debemos obedecer, y Dios no va a quebrantar ninguno de ellos. Quiero ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Dice la Escritura de esta manera. El libro de Apocalipsis capítulo 2. En el Apocalipsis es el evangelio número 5 que el Señor dejó establecido para nosotros, para el tiempo final, para el tiempo donde el Señor dijo que iba a regresar. El libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones de los últimos 7 años de la tribulación de los últimos días. Este es el evangelio que da inicio cuando Juan dice: yo fui llevado en el Espíritu hacia el cuarto del lugar santo de nuestro Dios. Yo fui llevado por Él y Él me mostró todas las cosas que iban a suceder y las que han de venir en el futuro. Y también me dijo el Rey de Reyes que escribiera las cosas que yo iba a ver. Fue una revelación de Dios directamente para su servidor Juan, el que estaba exiliado en la isla de Pasmo, el que fue llevado allá por Nerón antes que él fuera muerto, que fue calcinado, frito en una olla de aceite hirviendo, fue sacado y llevado a la isla de Pasmo, que se encuentra a las orillas del mar Mediterráneo, en el lugar de Turquía. Dios visitó a Juan, su amado, su sirviente, le dijo: Juan, yo te voy a revelar las cosas que han de suceder, las que has visto ahora y las que han de suceder después de esta. Yo te las voy a revelar. Y lo primero que Dios hace es revelarle a él 7 cartas. Le dice: Juan, escribe estas 7 cartas que yo te voy a dar y mándalas a las 70 naciones, a las 7 iglesias que están en todas las naciones, y diles: esto dice el Rey de Reyes, esto dice el Alfa y el Omega, este dice el que camina en medio del lugar santo, esto dice el que estuvo muerto y ahora vive. Y él se identifica y dice: yo soy el que hablo estas cosas y doy mi testimonio, y yo las firmo, y yo pongo mi sello en estas cartas, que esto es el día de los últimos para las iglesias que están en todas las naciones. Van a recibir este evangelio para testimonio de ellos, para que se salven, para los que quieran creer en el Mesías, en el Señor, para que escapen de Él, para que salgan de los engaños que hay entre las naciones. Él reveló esto, Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Él reveló esto para las naciones que debían de estar preparados. Luego el Señor le da las revelaciones de los 7 sellos, que representa uno en cada año que se va a abrir. 7 sellos que van a ser abiertos, uno en cada año de la tribulación.
y van a ser abiertos, y los juicios del Señor vendrán. La tierra será estremecida. Grandes cosas vendrán, más peores que las que usted ha visto en la actualidad. El tiempo, la tierra está a punto de ser destruida por la ira del Señor. Vendrá el tiempo donde usted tendrá necesidad de escuchar esta palabra, pero se acabará. El anticristo, el ministerio de la iniquidad, romperá todo vínculo, todo objeto de culto hacia Dios lo cerrará. Quizás ya no pueda yo anunciar este mensaje de salvación a través de las redes sociales. Quizás sea cortado, quizás sea prohibido, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero mientras yo tenga la oportunidad de anunciar el evangelio de salvación del reino de Dios, lo vamos a hacer para testimonio de las naciones. Pero quiero irme el día del Señor, en el día prácticamente a mediados del año 3.5 de la tribulación de los últimos días, que se aproxima. Dice el Señor en el capítulo 11. El capítulo 11 es prácticamente la aparición de los dos testigos que vendrán a mediados de los 3 años y medio. De los primeros 3 años y medio que habló el profeta Daniel, cuando dijo que vendría el tiempos y la mitad de un tiempo, que son los primeros 3 años y medio que vamos a pasar nosotros en la tribulación. La iglesia del Señor no se levanta de la tierra hasta que haya pasado la tribulación en la tierra. Lo que le dicen a usted que usted no va a pasar tribulación, le están engañando y le están mintiendo. Le están diciendo falsedad, mentira. Y si no quiere entender usted, también será llevado, atado, y será usted también culpable de juicio en aquel día, porque se le está anunciando. Dios va a venir después de la tribulación de los últimos días. Esto lo dijo el Señor. Esto dice nuestro Señor Jesucristo. Va a irse usted después de la tribulación. Por eso Jesús dijo, debe de orar para que ese día no te sorprenda como ladrón en la noche. Tiene que estar sabedor que el tiempo se te termina y que debes de estar preparado. Capítulo 11, verso 1 dice Dios, ahora estamos nosotros a mediados de la tribulación, el final de los primeros 3 años y medio. Dice Dios, entonces me fue dada, dice Juan, una caña semejante a una vara de medir. Y me dijo, levántate, mire el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Mire el templo, mire las cosas que están acá. Verso 2. El patio que está afuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esos 42 meses equivale a 1260 días. Eso también equivale a 3 años y medio de la estadía de la tierra. Esos primeros 3 años y medio serán de angustia y de dolor, porque esos son los primeros 3 años y medio cuando las cosas empezarán a ponerse peor cada día. Verso 4. A finales de ese periodo, de mediados de los últimos 3 años y medio, Dios envía 2 testigos de la misma manera que enviaba el sumo sacerdote, los 2 testigos a las montañas, a estar testigos, a estar en espera, a estar en vela, a ver cuándo aparecía el rayito de la luna nueva. Ese día ellos estaban despiertos, en vela, porque si no estaban en vela, el Señor los iba a castigar severamente. Iban a quedar como las 10 vírgenes que vino el esposo y se quedaron porque no estaban pendientes de lo que el Señor había ordenado.
Y dice en el verso 3, yo daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos 1260 días equivale a los 3 años y medio que ellos van a estar en los últimos días con la nación de Israel, y también estarán predicando el evangelio del reino a todos aquellos, y van a desenmascarar a Satanás, que ha venido y se ha sentado y ha aparecido y se hace pasar por Dios, dice el apóstol Pablo, y se sienta en el lugar santo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5 dice, si alguno quiere hacerles daño, fuego sale de la boca de ellos y devoran a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos 2 testigos, Moisés y Elías, que habla la Escritura, dice, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los últimos días de la profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertir las aguas en sangre y para derribar, para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, al final de los testimonios de ellos, al final de los últimos, del último día, que sería en el año, quería el día de 1260, cuando llegue el día de 1260 y se acabe el ministerio, los 2 testigos van a ser muertos por Satanás, porque ellos van a hacer una gran función para la venida del Señor. Dice la Escritura que cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia, Satanás, que sube del abismo, va a hacer guerra contra ellos. Él va a aniquilarlos, los va a matar, estarán muertos en las plazas, los van a poner, se van a inflar como un armadillo, como un animal en la carretera. Van a estar durante 3 días exhibiendo Satanás, burlándose de ellos. Pero dice la Escritura que estos hombres, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza, en la ciudad grande, en la ciudad en que sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dice la Escritura, y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Estos son los 2 testigos que Dios está esperando en el reino de los cielos para su regreso. Mientras ellos no hagan su trabajo, nuestro Dios, nuestro Rey, no regresará por su pueblo, no vendrá, porque el Señor no va a violar ninguna de sus mandamientos y leyes que dejó establecidos en su Escritura. Dice la palabra del Señor en el verso 10, que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Sabe qué hicieron estos? Vinieron a desenmascarar el sistema religioso, vinieron a desenmascarar a la gente que engaña, vinieron a desenmascarar a las organizaciones, vinieron a traer el evangelio correcto y les dijeron que lo que ellos habían enseñado era falso, mentira. Ese día serán aborrecidos, serán ellos, prácticamente sus negocios se les va a venir abajo. El anticristo los asesinará a ellos. Y dice la palabra del Señor, verso 11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. Este es el día en que el Señor dice, es el momento, es el día donde yo voy a regresar. Y dice la Escritura que envió espíritu en ellos. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y en el verso 12 dice de esta manera, oyeron una gran voz del cielo que decía,
igual como lo hacía el sumo sacerdote. Subid acá. Oiga bien las palabras, porque esto está establecido así desde el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote decía: subid acá, traigan las buenas nuevas, traigan el mensaje, traigan la noticia, subid acá. Los dos testigos se presentaban delante del sumo sacerdote. Cuando ellos se presentaban delante del sumo sacerdote, entonces se tocaban las trompetas, entonces se daba aviso a la congregación, entonces se daba aviso a la nación que había dado inicio el día de las trompetas, el día agradable de nuestro Dios, el día que el Señor va a hacer maravillas en el futuro. Subid acá, y dice la Escritura: y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ese día, cuando ellos suben al cielo, ese día prácticamente es el día de la confirmación de la venida de nuestro Rey. Ese día, eso todavía no ha sucedido. Falta que vengan estos hombres enviados por Dios, vestidos de negro, andarán predicando en las afueras, en las ciudades de Jerusalén, en el Medio Oriente. Andarán con gran autoridad y poder. Estos hombres aparecerán a mediados de la tribulación. La iglesia todavía está en este lugar. Usted no se levanta. Peor si anda en malos pasos. Peor si usted como pastor está engañando a la gente. Peor si usted como líder se está beneficiando de las cosas del Señor. Será castigado y no se va a levantar en aquel día y será burlado, será negado. El Señor dice: te avergonzaste de mí en la tierra, yo me avergonzaré de ti también. Ese día serás afligido y serás angustiado. Los dos testigos suben al cielo. Verso 13 dice: en aquella hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Y dice en el verso 14: el segundo ay pasó, y el tercer ay viene pronto, porque falta el primer ay, ya pasó. El segundo ay viene, que es el segundo año, y el tercer año viene ya. Verso 15 dice: ahora dice el Señor, oiga bien esto, esta es la fiesta de que se va a llevar a cabo en el futuro, cuando el Señor aparezca a levantar a los muertos en Cristo primero. Mucha gente confunde este advenimiento con el rapto de la iglesia. No confundas la resurrección de los muertos con el rapto de la iglesia. No lo confundas, porque este evento que se va a llevar a cabo solamente es para los muertos en el Señor. La gente que ha muerto y ha guardado el nombre del Señor y que han servido a Dios en lo poco, ellos serán recompensados ese día de la resurrección. Ahora bien, el séptimo ángel dice en el verso 15 dice: ahora viene el día de la final trompeta, el séptimo ángel, que es el día en que se celebra el día séptimo, el último día que se toca la última trompeta. Porque en la fiesta de las trompetas se tocan las trompetas todos los días a la caída del sol para dar inicio al nuevo día. Ese día, cuando la última trompeta suene, cuando los dos testigos hayan subido al cielo, el ángel, el último, el séptimo ángel que va a tocar la trompeta ese día, dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta. Estas fiestas de las trompetas son el día en que los muertos en Cristo se levantarán. Ya te voy a enseñar la escritura. Dice: hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos
del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, los dos testigos subieron al cielo ahora y han dado aviso y han dicho a Dios: Señor, todo está preparado, todo está listo, la fiesta se ha dado, los 7 días de las trompetas se han dado, y en medida de entre el medio del 6 y el 7, ellos son resucitados tras la resurrección de los profetas, de los dos testigos, de Moisés y de Elías. Ellos van al cielo y dan el aviso. El ángel toca la trompeta y ellos van en una gran voz en el cielo, y ellos van y le dicen: los reinos del mundo ya han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y dice en el verso 16: los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Estos 24 ancianos son los que se levantaron el día de la resurrección del Señor, el día de los primeros frutos, en la fiesta de los Bicurín. Ese día se levantaron estos 24 ancianos que fueron llevados al reino de los cielos por el Señor Jesucristo como primicias delante de Él. Ese día, cuando los dos testigos dan testimonio de que la luna, de que la fiesta de las trompetas ha dado inicio, ese día los 24 ancianos se postran delante del Señor y adoran al Señor y le dicen: Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y dice el verso 18: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas y los santos y los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ese día es el día de la resurrección de los muertos. Y dice: y el arca del pacto se veía del templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande granizo. Esto nos revela la Escritura en el día y la hora que nadie sabe, porque los dos testigos llevarán este aviso al reino de los cielos, a nuestro grande Dios y Salvador, el día de nuestra redención. La palabra del Señor dice: el apóstol Pablo se le fue revelado este misterio. Al apóstol Pablo se le reveló esto, y dice en el 1 de Corintios, en el capítulo 15, voy a leerles en esta hora, porque este es el día en que el Señor dice que nadie iba a saber el día y la hora, porque todo está controlado por el Creador del universo, y nada podemos hacer nosotros, porque Él tiene las llaves del reino. Él va a hacer las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios, en el capítulo 15, dice: he aquí, dice Pablo, el apóstol Saúl, el rabino Saúl, dice: he aquí os digo un misterio, y usted tiene que enterarse, debe de comprender esta enseñanza, debe de comprender lo que el Señor nos dice. Ya voy a terminar con esto. Dice: les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, en la última trompeta, que es lo que Juan estaba diciendo en el capítulo 11. Dice que el ángel tocó la trompeta, el séptimo ángel. Esta es la última trompeta.
Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso dice el apóstol Pablo. Pero muchas personas interpretan que van a ser levantados después de los muertos. No va a suceder así. Porque en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 15, el apóstol Pablo de igual manera nos sigue enseñando y dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. El Señor, en palabras de el Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo dice, nosotros, señores, no nos vamos a levantar, porque este privilegio solamente son para los muertos en Cristo, los muertos en el Señor, en el día de la fiesta de las trompetas, el día en que cae los primeros 3 años y medio, que es el día cuando los profetas, los 2 profetas, Moisés y Elías, aparecerán a mediados de la semana. Pasarán ellos con el pueblo de Israel y con la iglesia todavía estará acá, y se levantarán ellos al final de 1260 días, que equivale a 42 meses, que equivale a 3 años y medio de la misma manera. Al final de esto, la iglesia y los muertos en Cristo, la iglesia se queda a un momento a esperar un momento más, y los muertos en Cristo serán levantados. Pablo dice, les decimos esto en palabras del Señor, no en palabras mías, dijo Pablo, sino en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a ir adelante de ellos. Ellos van a ser primero, porque la venida del Señor, dice, en este momento, dice, no precederemos a los que durmieron. La venida del Señor, el rapto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Pablo dice, primero los muertos se van a levantar, ellos estarán allá con el Señor. Luego nosotros que vivimos seremos levantados después, conforme la Escritura nos enseña. Esta es nuestra reunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia no se levanta. Esto es lo que el apóstol Juan, por palabra del Señor, nos enseña, y dice el apóstol que los 2 testigos formarán parte de la venida del Señor. Luego Satanás será expulsado del cielo, será sacado y echado fuera del reino. Esto es lo que Pablo nos dice a nosotros, que el ministerio de la iniquidad que está en vigencia será sacado del reino de los cielos. Esto es lo que el Señor dice que aparecerá allá en el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, creo, Primera de Tesalonicenses. Se lo voy a leer en esta tarde, ya voy a terminar, creo que me he tomado bastante tiempo, pero quiero enseñarles la palabra del Señor para que ustedes tengan una idea de lo que el Señor Jesucristo nos habla referente a esto. Mira lo que dice la palabra del Señor, porque la fiesta de las trompetas, esa fiesta se da en el día y la hora que nadie sabe, y ese es el rapto, no el rapto, sino la resurrección de los muertos en el Señor. Luego después sigue la iglesia, si es que usted está vivo, porque muchos de ustedes los van a matar. Si ustedes quieren ser seguidores del Señor, ustedes van a caer mal con la gente, ustedes no van a agradar a nadie, ustedes van a agradar a Dios. Y quizás muchos de ustedes sean muertos, quizás decapitados por causa de la palabra del Señor. Pero no tenga usted ningún temor, porque el Señor, el día de su arresto, Pedro agarró la espada y le arrancó la oreja a uno de sus soldados. Y el Señor la agarró y le quitó
la tierra que estaba y se la volvió a pegar al soldado. No tenga problemas si le arrancan la cabeza. Dios, Jesús se la va a volver a poner de vuelta en su lugar. No tenga miedo a aquel que mata el cuerpo. Téngale miedo a aquel que mata el alma y que la condena por la eternidad. A ese debe tenerle un poquito de temor. Por eso es necesario, por eso hablamos este mensaje de salvación. Con esto voy a terminar en esta hora. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, no va a venir sin que antes venga la apostasía, Satanás. A usted le enseñan que la apostasía es aquel que anda hablando en mal del hermano, que anda hablando en mal de la iglesia, que anda hablando en mal del pastor, etcétera, etcétera. No. Esto está hablando de Satanás, que se va a revelar, que viene en contra de los que aman y hacen la voluntad del Señor. Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, no va a venir sin antes venga, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto fue lo que el Señor dijo. Lo que cuando ustedes vean en el lugar santo, la abominación desoladora. Verso 4 dice: el que se opone y se levanta contra todo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo les dice: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros, yo les decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Él vendrá, Él sabe cuándo va a aparecer y Dios sabe cuándo esto sucederá. Satanás aparecerá primero antes de la venida del Señor, y el chamuco o el diablo o el cachudo o el colocho, como usted le quiera llamar, él no todavía ha aparecido. Él no está haciendo su trabajo. Más adelante él lo va a hacer y usted se va a enterar de todo esto que está en la Escritura. El Señor vendrá, como dice la Escritura. Él va a regresar como el Señor habló en su palabra. Él vendrá, pero antes de la venida del Señor, esto tiene que suceder conforme Dios lo dejó establecido en su palabra. Eso es lo que habla la palabra del Señor. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis encontramos a Satanás siendo expulsado del reino de los cielos al final del tiempo, al final de los últimos 3 años y medio. Usted verá que Satanás está siendo expulsado del reino de los cielos. Esto fue lo que el Señor Jesucristo dijo, que los reinos de la tierra y las simientes de los cielos serán conmovidas. Esto fue lo que el Señor nos revela a nosotros, el día de su regreso. Este es el día y la hora que nadie sabe. Ahora bien, los 2 testigos van al reino de los cielos y le dicen: Señor, ya es tiempo. Dice la Escritura en el capítulo de Apocalipsis 14, dice de esta manera, y con esto termino. Dice así: el que estaba sentado sobre la nube, el Señor, Él no va a venir a escondidas como se lo enseñan a ustedes en la iglesia, esos pastores paganos, esos pastores pícaros, sinvergüenza que andan afuera. El Señor dice de esta manera. Él dice: el que estaba sentado sobre la nube. Eso fue lo que dice Juan. Y Juan está viendo al Señor porque el Señor se lo mostró a él. Y el Señor dice: Él vendrá en una nube y todo ojo le verá. Y dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Esta es la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor dice:
Juan dice, miré en el verso 14, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Esta sí es la venida de nuestro Rey. Esta es la que usted debe de esperar. No ese rapto ficticio que le están enseñando allá afuera. Dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, el que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esto es lo que el Señor dice que es el día de su venida. Y el verso 15 dice, del templo salió un ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, Señor, mete tu hoz, porque ahora la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ahora, ese es el día de la salvación de nosotros, el día cuando el Señor, nuestro Dios, regresará. En el día de la fiesta de las trompetas, en el día y la hora que el Señor dijo, ustedes no saben el día y la hora cuando estas cosas van a acontecer. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que oyen las enseñanzas, que están pendientes de la venida del Señor y que se están preparando, como dijo el Señor, que estuviéramos preparados, no como las 10 vírgenes durmiendo o con el control remoto, no queriendo ir a la iglesia y no querer aprender de la palabra del Señor. Más adelante te vas a dar cuenta que era necesario aprender mucho de la palabra de Dios, porque eso es lo que tú vas a llevarte por la eternidad. Y si no aprendiste nada de la palabra del Señor, serás llamado en aquel día un siervo inteligente, un siervo inútil, un siervo que no serviste para nada, y que Dios te echará fuera de su reino. Pero más aquel que obedezca los mandamientos y entienda los tiempos del Señor, a este Dios le dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Pasa adelante, forma parte de mi reino. Ese va a ser un día agradable, ese va a ser un día maravilloso. Si tú eres fiel con Dios y oyes la enseñanza y la palabra del Señor, nos veremos allá en el reino de los cielos, en el mar de vidrio y de cristal, donde seremos juzgados todos delante de la presencia del Señor, y ahí usted y yo veremos la recompensa de los impíos. Dios te bendiga en esta noche, Dios te guarde, y que la paz del Señor esté contigo. Quiero hacer una oración en esta hora, para que Dios te abra el entendimiento, para que Dios te dé sabiduría, y para que Dios te ilumine tu mente en esta hora. Y siempre esté orando por este ministerio que Dios me ha dado. Este ministerio vino a ser parte de mi vida desde hace muchos años. Dios me llamó a este ministerio desde la edad de 10 años. Estoy yo sirviéndole al Señor, trabajando en la obra del Señor y buscando siempre la enseñanza del Señor. Y yo sentí de parte de Dios esta alta enseñanza. Un día Dios me reveló esto, una noche, y me reveló, y yo me tuve que afrontar a todo esto. Hay muchas gentes que me desprecian por esto. He perdido muchas amistades que tenía en el sistema religioso, pero he ganado mucha gente que aprecian lo que el Señor ha hecho en la vida de ellos. Así que voy a orar en esta hora para que Dios ilumine nuestra mente y saque de nuestra mente toda tiniebla que nos hace ser ciegos delante de la presencia del Señor. Amante Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por el evangelio del reino que traes a cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar alertas, ayúdanos a estar pendientes, Señor, y a entender el camino que lleva a la vida eterna. Abre el entendimiento, Señor, a muchos, para que comprendan tu escritura,
para que no estemos ciegos y que podamos guiar a tu pueblo, que seamos llamados dignos, Señor Jesús, de ser llamados tus hijos, que no seamos despreciados en aquel día por tu palabra y que no seamos llamados anatemas delante de ti. Señor Jesús, danos sabiduría, entendimiento, ilumina a los hermanos, ilumina a líderes, ilumina a pastores, ilumina a todos aquellos, Señor, que aman, Señor Jesús, tu palabra, ilumina a aquellos, Señor, que hacen, Señor, tu voluntad, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Dios los bendiga en esta hora y que la paz del Señor esté con ustedes siempre. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana, el próximo viernes. Comparte la enseñanza, compártelo con las personas que tú consideras que necesitan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Dios te bendiga en esta noche.